Buenos días, queridos adultos mayores, otra vez aquí con ustedes, tratando de transmitirles un mensaje que nos ayude a crecer día con día y especialmente en este tiempo que estamos pasando esta crisis de enfermedad en nuestra sociedad. Este día quisiera que habláramos sobre todo esta parte de la actitud ante la enfermedad y el dolor. ¿Cuál es tu actitud ante la enfermedad y el dolor? No hablo de ti mismo, sino la que ves alrededor. Cuando me entero de que hay fallecimientos en las familias de algunos de ustedes, cuando me entero de que hay fallecimientos a nuestro alrededor, me viene el pensamiento de cómo lo estamos afrontando cada uno de nosotros. Y una de las cosas también que me motivó a hablarles de esto es que muchos de los hijos de sus nietos a veces les ocultan algunas cosas porque no saben cómo lo van a tomar y si les pueda causar algún daño, algún mal. Yo creo que tenemos que estar preparados nosotros los adultos mayores para cualquier tipo de eventualidad, especialmente en este tiempo de enfermedad y de muerte. Así es que quisiera hablar de esto con ustedes el día de hoy. Cuando nosotros vemos nuestro mundo, se ha enfocado mucho en la competencia, en el tener un lugar, en buscar más bien lugares y puestos de estatus social. Nosotros los adultos mayores tendríamos que tener una actitud distinta, donde más bien busquemos la forma de ayudar al otro. Cuando los fracasos de la vida o cuando los fracasos en la salud vienen a mermar nuestro ánimo. Y es ahí donde estamos nosotros los adultos mayores. ¿Cómo tendríamos que ayudarles? Pues vivir la compasión, nosotros vivir la compasión hacia ellos. No la competencia como se ha dado últimamente, sino más bien en la compasión. Como a seres inseguros y anhelantes y vulnerables, siempre envueltos en la lucha por la supervivencia, la competencia parece ofrecernos una buena dosis de placer, una buena dosis de satisfacción. Sin embargo, el triunfo, la victoria y todas estas cosas es para muchos lo más deseado y admirado. Cuando los mayores miramos hacia abajo y nos damos cuenta también ya los golpes que hemos recibido por la vida, a veces nos equivocamos luchando por estos mismos valores y de repente terminamos frustrados, es el tiempo de ayudarles también a aquellos para empezar a tener esta compasión con ellos. La compasión no consiste en estar con los otros cuando sufren. La compasión consiste más bien en estar con los otros cuando sufren y donde sufren. Es entablar contacto y amistad con el débil. La compasión es el modo que Dios tiene de hacer realidad la justicia y la paz entre la gente. El amor es la fuerza que nos llama a la compasión. La compasión tiene pues sus caminos, no son tan fáciles. Tiene uno que bajarse de donde está para tratar de experimentar con el otro. Pero también no es dejarnos llevar por los sentimientos del otro, sino ver de qué manera le ayudamos a superar las circunstancias que está pasando. Ustedes saben que los más vulnerables en cuestión de que se les pueda bajar el ánimo de la enfermedad y que pueda repercutir también en una enfermedad crónica y grave, pues son ustedes, los adultos mayores. Si no saben cuidarse, también esta parte, este aspecto del ánimo. Nosotros tenemos que tener compasión, tenemos que llegar a acariciar, tenemos que acercarnos a los demás, pero sin que carguemos con esa enfermedad como nuestra. ¿Hacia dónde tenemos que enfocar esta compasión? La compasión se tiene que enfocar hacia el marginado, el refugiado, la mujer maltratada, el anciano que vive solo, el que no tiene hogar, el torturado y el moribundo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Comprensión, compañía, curación, consuelo. Todo esto a lo mejor no nos ofrece ningún éxito o social, pero sí nos ofrece esa satisfacción en el interior. Tiene que haber estos gestos de solidaridad. Hay que discernir entre lo que es la compasión y lo que es la lástima. La lástima solamente es un sentimiento por los males del otro, pero a distancia, sin que me salpiquen, sin que me lleguen a perjudicar a mí. La
Compasión es más bien condolencia, significa acercarse al que sufre, enjugar sus lágrimas, curar sus heridas y tratar con nuestras fuerzas de levantarlo. Tenemos que tener cuidado también cuando hablamos de esta compasión, porque hay algunas personas que son muy sensibles, o podríamos decir hipersensibles, al grado de que pueden llegar tanto a empatizar con los demás que puedan caer en esos excesos, de hacerse presa de las emociones de los otros. Este es el problema que podemos enfrentar. Quisiera darles algunos consejos para que podamos estar cercanos a los que sufren, pero sin que nos perjudiquen. Empatizar con el dolor ajeno es una gran cualidad para todos. El que tú puedas experimentar no puede ser corazón de hierro, y más ahora nosotros los adultos mayores. Tendríamos que tener ese corazón sensible a las necesidades de los demás. Pero dejarse absorber por ese dolor, ese es un problema. Nosotros podemos tener la cualidad que es estar cercano al dolor, pero dejarnos absorber, ese se convierte ya en un problema, no solamente para ti, sino también para los demás. De hecho, la manera en que nosotros tendríamos que ayudar a los demás es una situación positiva. Sin embargo, con mucha ternura y comprensión y amor del dolor del otro. La esperanza y el amor expanden, tienen que expandir esta esperanza para con ellos. Esta es la posición que nosotros debemos de tener. La compasión y el verdadero significado de la empatía consiste en esto, en que ante todo la compasión está compuesta por esa capacidad de ver con claridad la naturaleza del sufrimiento. Es esa habilidad de mantenerse firme y reconocer que no somos ajenos a ese sufrimiento, pero no es suficiente, porque la compasión significa que aspiramos a transformar el sufrimiento en gozo. La compasión tiene algunos enemigos, y sus enemigos son la lástima, que ya la mencionamos anterior, la indignación moral, que puede llegar a corroer nuestro corazón y ver las cosas de una manera distinta. ¿Qué les quiero decir? Lo explico un poco más. La indignación moral es cuando vemos una injusticia y nos lastima tanto que estamos con empatía con esta persona que lo sufrió, pero nos volvemos en contra de aquel que la hizo y le tenemos hasta rencor. Otro de los enemigos de la compasión es el miedo. Una persona que cultiva la compasión ante la presencia del sufrimiento siente ese sufrimiento mucho más de lo que sienten otras personas. Sin embargo, regresa a su estado anterior mucho antes. Eso se llama resiliencia. Muchos pensamos que la compasión agota, pero es algo que más bien llena de vida. ¿En qué consiste esta resiliencia de la cual les hablo? Es la capacidad empática de ser capaz de sentir el dolor del otro y luego volver al estado de cierta serenidad para poder ayudar desde ahí al otro. Mientras estemos exaltados o exasperados, no vamos a poder ayudarle al otro. Tenemos que regresar al estado de tranquilidad para entonces, ahora sí, poder ayudarle al otro. ¿Cómo podemos empatizar con el otro sin que nos ahogue el dolor ajeno? Yo creo que esta es la clave que tendríamos que tener. El amor que le tenemos a la otra persona nos lleva a sentir con ella, pero a desear que salga de esta situación. Y si eso nos lleva a desear que salga de esa situación, entonces lo podemos lograr. Cuidado cuando nos dejamos ahogar por la situación del otro, porque ya no solamente es una persona triste o deprimida, sino que ahora son dos y que no se van a ayudar en ningún momento. Recuerden ustedes lo que decía Jesús: un ciego no puede guiar a otro ciego. Nosotros tenemos que acercarnos al dolor de la otra persona, pero volver a nuestro estado de serenidad para que veamos las cosas de una manera distinta. ¿Cómo ayuda? Y ustedes lo saben. ¿Cómo ayuda a una persona que se acerca y te hace ver las cosas de una manera distinta? No en la confusión que tú la estás viendo, sino de una manera distinta. Y salen cosas que a lo mejor tú nunca habías pensado. El nieto te rezongó y te hizo sentir muy mal, ¿no? Y tú piensas que ya no te quiere, que ya no merece el estar con él. Y llega otra persona y te dice: oye, le preguntaste qué tenía, si tenía algún problema, y entonces lo ves desde otra perspectiva. Es ahí donde la compasión ayuda.
¿Cómo tenemos que empatizar con las otras personas en su dolor? Primero, ser conscientes que el dolor y el problema es de esa persona. Y siguiente, ver la forma proactiva, de qué manera le voy a ayudar a salir adelante. Porque no me voy a poner a llorar o a lamentarme o a decir en contra de aquella persona que le ha causado ese mal. No, porque al fin y al cabo lo único que voy a hacer es exacerbar aquel sentimiento. Yo creo que es lo que tenemos que evitar. Otra de las cosas que tenemos que evitar en la compasión, no te estanques en el dolor ajeno ni lo intensifiques. No estás obligado a romperte con el dolor ajeno para poder ayudar. Es decir, si tú alcanzas a ver que las cosas son exageradas, que no deberían de ser, no es necesario que te pongas al nivel que está la otra persona. Yo creo que puedes escucharlo, puedes hacer lo que se desahogue y después decirle con toda la naturalidad y tranquilidad, mira, estás exagerando en esto. Pero cuidado cuando uno cae en el mismo juego del otro. Bien, otra cosa que les quiero invitar es que hay que ser conscientes de que siempre vas a sentir el dolor como lo sientes tú. Uno llega con una persona que ha perdido un ser querido y le dice, lo siento mucho. Pues sí, hay que ser conscientes que tú lo sientes desde tu perspectiva y a lo mejor lo sientes por la persona que quieres, pero no por la persona que se murió, y el sentimiento de la otra persona es muy distinto a ti. Aquí es donde a veces es importante manifestar la compasión solamente con la caricia, solamente con la escucha, solamente con el abrazo o solamente estar. Con eso es suficiente, porque a veces uno quisiera comprender los sentimientos del otro, sentir los sentimientos del otro, y miren, no vamos a poder hacerlo. Nos acercamos a su dolor, pero nunca lo vamos a experimentar como lo experimenta la otra persona. Por eso hay que saber por dónde llegar a la otra persona. Cuando la emoción que te viene de la otra persona de una situación determinada, como una tragedia, vaya apaciguándose, ponte en modo proactivo. Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para aliviar este dolor? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Esta es mi batalla? ¿De qué manera puedo ayudarle a la persona? Y la siguiente cosa es, escoge tus batallas. Es imposible poder ayudar a todo el mundo. Poco a poco vas encontrando aquellas batallas por las que crees que puedas ayudar mejor o para las que más te apetece ayudar, porque crees que estás en un mundo y qué causas llevas en el corazón. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que no vamos a solucionar la vida a todo el mundo. Y a veces nos salimos de un problema y queremos meternos en otro. Yo creo que eso lo evitamos cuando somos capaces de responderles y ayudarles desde mi ser, desde mi sentir, desde mi vivir, y es entonces que les podemos ayudar. Tienes que escoger bien en dónde puedes ayudar y en dónde pues no puedes ayudar. Intenta no responsabilizarte del drama de otros ni tomes su lucha como si fuera propia. Hay algunas personas que se recargan mucho en aquellos que les ayudan. Hay que tener ese cuidado, porque a veces hacemos dependientes a las personas y eso no debemos permitir que se haga. Ayuda desde el corazón y desde la esperanza, no desde la culpa. ¿Sí? Nosotros no podemos ni echarle culpa a uno ni echarle culpa a otro. Más bien, ¿cómo lo podemos solucionar desde el amor, desde el perdón y desde la esperanza? Y finalmente, en lo que quiero que te des cuenta también es que la compasión tiene que empatizar para el amor, no para el dolor. Nosotros tenemos que lograr en nuestra escucha, en nuestra caricia, en nuestro acompañamiento, lograr la sanación. El amor, el objetivo es transformar el dolor en amor. El objetivo es transformar la ira, el rencor, el resentimiento en perdón. ¿Por qué? No por los otros, no por los que hicieron el daño, sino por que al fin y al cabo la persona va a experimentar más paz y más tranquilidad cuando perdone y cuando ame. Es por eso que tenemos que ofrecer nuestra cooperación para que salgan del dolor. Esto es lo que nosotros tendríamos que hacer en respecto
al dolor y el sentimiento de pérdida o de tristeza de otra persona, y es ahí donde podríamos ayudar. ¿Por qué? Porque nuestros grupos de adultos mayores no tienen que concentrarse solamente en recibir, como nuestra cultura nos ha hecho pensar, ¿no? Que ya somos adultos mayores, entonces todo nos tienen que dar. No, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo ayudar? Y yo creo que en esta parte del dolor ajeno podemos ayudar mucho. Tenemos la capacidad de escuchar, tenemos la facilidad para dar la caricia sin que nos importe que lo piensen de una o de otra manera, porque al fin y al cabo ya vivimos nuestra vida, ya somos más libres para hacer esto. Lo único que tenemos que tener es el cuidado para no sembrar más dolor, más rencor, más ira en la persona, sino tratar de aligerar su carga, es decir, un camino distinto. Así es que yo los invito, ¿cómo miramos con los que convivimos? ¿Qué tanto estamos haciéndonos empáticos con el dolor que están padeciendo? Y ya no hablo solamente de mis iguales, sino también hablo de los más pequeños, de los más jóvenes. A veces no comprendemos también todo el conflicto que traen en su interior y que a lo mejor solamente necesitan platicarlo. Y ahí estás tú, abuelo, para escucharlos. A veces no necesitas dar consejo. ¿Por qué? No se te olvide que ahora el conflicto que ellos se enfrentan, nosotros no lo enfrentamos en algún momento. Solamente sí podemos decirles y sugerirles por qué lado podrían caminar. Si nos ponemos a regañarlos, miren, lo único que hacemos es aumentar la distancia entre ellos y sobre todo la confusión en lo que están viviendo. Entonces, ojalá que nos podamos hacer empáticos y poder ayudar. Esta es nuestra labor. No podemos sentarnos nada más con los brazos cruzados, sino de qué manera voy a ayudar a los otros. Así es que, pues los invito a que trabajemos en ese aspecto. Vamos a terminar con una oración, si a ustedes les parece. Vengan a mí los que están agotados y arruinados, los que han fracasado ante los demás y ante ustedes, los que solo portan miserias y tristezas, los que ya no cuentan, ya no valen nada, los que solo reciben golpes y son olvidados, los últimos, los que no son queridos. Vengan a mí que quiero cobijarlos a la sombra de mis alas, todos los marginados y humillados, vendidos a cualquier precio y deseo, niños de la calle y de nadie, inmigrantes a la deriva, parados al sol cabizbajos, enfermos y ancianos apartados. Vengan a mí que soy refugio y libertad, recobren su dignidad, hambrientos de pan y de justicia, de dignidad y de respeto, de salud y de ternura, de paz y de buenas noticias, de vida y de felicidad. Vengan a mí, sacien su hambre y su sed, sin miedo y sin falsos respetos. Todo lo que soy lo tengo en ustedes. Todo lo que sienten en la vida, día a día como una pesada carga, los rechazados, los perseguidos, los olvidados, los excluidos, los marginados, los extranjeros, los sin papeles, los que solo tienen seguro, que son pobres, gente sin voz, sin prestigio, sin nombre. Vengan a mí y descarguen sus fardos y descansen en mí. Que así sea. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente.